¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga a mis queridos hermanos que escuchan esta transmisión. Es un gusto, un placer estar nuevamente acá con ustedes, compartiéndoles una pequeña reflexión, ¿verdad? Que se titula ¿Cómo restaurar la verdadera masculinidad del hombre? ¿Sí? Vamos a leer nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 6, que dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tus bondades, por tu infinita misericordia, Señor, por tu gran amor, Señor, con que nos has guardado, nos has cuidado hasta este día, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que esta reflexión, Señor, eh, tú la lleves a lo profundo de nuestros corazones, bendito Dios. Te queremos rogar que nos hables, Señor, nos recuerdes este sacrificio tan grande que hiciste en la cruz, Señor, como varón de dolores, bendito Jesús. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Como les decía, mis amigos, mis hermanos que están escuchando esta transmisión, quiero darle lectura, ¿sí?, a este tema que nos va a llevar a reflexionar, ¿verdad?, sobre nuestra masculinidad, sobre nuestras responsabilidades como varones y qué debemos de hacer con respecto a nuestro primer ministerio, que es nuestra familia, ¿verdad? Que tenemos que dar cuenta a Dios de lo que Él nos ha dado, como es nuestra esposa, nuestros hijos, el hogar, incluso el trabajo, las posesiones que por la gracia y misericordia de Dios hemos podido tener un poco, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo estamos representándolo? ¿Cómo estamos administrándolos? ¿Verdad? Entonces quiero, como les dije, dar lectura a este tema que, vuelvo y repito, se llama ¿Cómo restaurar la verdadera masculinidad del hombre? Bien, como les decía, la lectura dice así, y mientras leemos vamos a reflexionar un poco sobre esto, ¿verdad? Para ayudar al que busca encontrar una fe verdadera en Jesús, hay que recordarle la obra del Señor Jesús en relación con la condición del pecador. Primera de Pedro 2:24 dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Isaías 53:5 dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y en este pasaje Dios trata al pecado como una enfermedad y nos señala el remedio que Él ha provisto. Si recordamos un poco la historia, ¿verdad? Jesús vivió como un hombre entre los hombres, a su debido tiempo, como dice el pasaje de Romanos 5:6, a su tiempo. O sea, Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? Dios siempre hace las cosas a su tiempo, a su manera, a su voluntad, porque sabemos y entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces dice que a su debido tiempo, después de 30 o más años, ¿verdad? Porque realmente no sabemos la edad exacta de Jesús. Unos dicen 30, otros dicen 33. Sí, entonces después de 30 años de obediencia, llegó su momento de servir a la humanidad. Nosotros hemos sido capacitados, hemos sido enseñados, ¿verdad? Nos han discipulado en la nueva vida en Cristo de cómo debemos caminar ahora en sus caminos. Antiguamente pues vivíamos una vida desordenada. Siempre recuerdo Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, ¿verdad?, que habla de la culpabilidad del hombre, ¿sí?, la vida desastrosa que el hombre llevó, que el hombre lleva cuando no tiene a Dios en el corazón. Y lamentablemente, y muchos venimos de ese contexto, ¿verdad? Incluso Jueces dice que como no había quien gobierne, no había un rey a la cabeza, no había una autoridad, pues todo el mundo hacía lo que le daba la gana y nosotros
en aquellos tiempos pasados también hicimos eso. Vivíamos una vida desordenada. Entonces dice que Jesús vino a servir a la humanidad, colocándose en nuestro lugar y llevando el castigo de nuestra paz, que es lo que leímos también en Isaías 53:5. ¿Sí? Recordemos que él fue a Getsemaní. Recordemos la historia que él, cuando ya iba a ser entregado, ¿verdad? Iba a ser traicionado por Judas. ¿Sí? Dice que él fue a Getsemaní y allí, al probar la copa amarga, sudó gota de sangre. Nosotros, como varones, como dije al principio, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha delegado, con la autoridad que Dios nos ha dado? ¿Verdad? Fue presentado, ante Pilato y Herodes, y allí experimentó el dolor y el escarnio que nos tocaba a nosotros. Por último, lo llevaron a la cruz y allí clavaron su cuerpo en ese madero para morir y morir en nuestro lugar. Repetimos Isaías 53, ¿no? Por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra llaga se usa para señalar el sufrimiento de su cuerpo y su alma. Se sacrificó por nosotros, todo lo humano en él sufrió. Su cuerpo, al igual que su mente, sufrió de una manera que es imposible de describir. Al comienzo de su pasión, cuando sufrió intensamente el sufrimiento que era nuestro, estaba en agonía y de su cuerpo brotaron copiosas gotas de sangre que cayeron al suelo. Yo no sé si podemos visualizar esa parte, esa imagen, ¿no? Cuando él fue clavado en la cruz, dice que cuando sufrió intensamente, ¿sí? Cuando estaba en agonía, ya clavado en la cruz, ¿sí? Y de su cuerpo brotaron copiosas gotas de sangre que cayeron al suelo. Pongámonos a reflexionar en esa imagen, si podemos situarla en nuestra mente, ¿sí? Y imaginémonos, es eso. No sé si podemos imaginarnos, mejor dicho, ese sufrimiento que él pasó. Entonces, por eso se llama cómo restaurar la verdadera masculinidad del hombre. ¿Sí? Es muy raro que un hombre sude gotas de sangre, aunque se sabe que han ocurrido una o dos veces, y en todas las instancias ha precedido inmediatamente a la muerte de la persona. ¿Sí? O sea, hay personas que sí han derramado sus gotas de sangre hasta lo último, han sudado gotas de sangre, pero han muerto inmediatamente. Pero en Cristo es diferente, ¿sí? Pero nuestro Salvador vivió después de una agonía que ninguno de nosotros hubiera podido sobrevivir. Y antes de poder recuperarse de este sufrimiento, lo llevaron ante el sumo sacerdote, lo capturaron, y lo llevaron de noche. Luego lo trajeron ante Pilato y Herodes, lo azotaron y sus soldados lo escupieron en la cara, lo abofetearon y lo colocaron en la cabeza una corona de espinas. Les voy a pedir que a medida que nosotros, ¿sí? a medida que yo voy leyendo esto, nos imaginemos la escena de todo el sufrimiento que pasó Jesús por llevar nuestros pecados, por entregarnos esa autoridad, porque Él dice que nos ha dado autoridad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? La flagelación es uno de los métodos de tortura más horribles que se puede aplicar malévolamente. Perdón. En el pasado ha sido una vergüenza del ejército británico el que un instrumento de tortura llamado la zarpa de gato. Se dice que la zarpa de gato o uña de gato, ¿sí? Es un instrumento de tortura que consiste en largas pértigas de ganchos o rastrillos en sus extremos, con los que se arañaba la piel desnuda del torturado, el cual estaba atado e inmovilizado, y este permite arrancar la piel a tiras o desgarrar la espalda, pecho o abdomen del condenado, y estas heridas podían infectarse o ser usadas para posteriores torturas. ¿Sí? Recordemos la escena, mis amigos, cuando Jesús fue castigado, fue lacerado, fue escupido, fue golpeado. Yo no sé si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces,
esta flagelación dice que fue usada para castigar, ya que era una tortura brutal. Pero para los romanos, escuchen, ¿sí? La crueldad era tan natural que hacían que su castigo habitual fuera mucho más que brutal. Se dice que el látigo romano era hecho de cuero de bueyes, ¿sí? Al látigo dice que le ataban nudos y en estos nudos le colocaban astillas de huesos. Imagínense, el látigo, en cada cierto tramo le hacían un nudo y en ese nudo le ponían astillas de hueso. Entonces que quedaba como garras de gato, así, ¿verdad? Y eso al golpear le iba agarrando, le iba golpeando y le iba arrancando la piel. ¿Sí? Y cada vez que el látigo caía sobre el cuerpo desnudo causaba un dolor intenso. La palabra del Señor en Salmos 129:3 dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Nuestro Salvador soportó el terrible dolor del látigo romano. Y no fue al final de su sufrimiento, sino el preámbulo de su crucifixión. ¿Sí? Antes de llevarlo a la cruz, antes de colgarlo en ese madero, nuestro Señor Salvador fue lacerado, fue golpeado. Como dice aquí, esto fue el preámbulo de la crucifixión. O sea, fue tan molido a la cruz el Señor, ¿verdad? Entonces, y a este le añadieron las burlas, el ultraje, le escupieron, se le burlaban, le mofaban, ¿sí? Y no se privaron, o sea, no les importó nada, ¿sí? De infligirle todo tipo de sufrimiento. ¿Qué nomás le habrán dicho verbalmente? ¿Sí? En las películas vemos que lo golpeaban, lo laceraban, lo escupían. Pero verbalmente, ¿cómo se le habrán burlado a nuestro Señor Jesús? Pero en medio de su desfallecimiento, en medio de su sangrado, en medio de todo lo que le hicieron, ¿sí? Al camino a la cruz, al Gólgota, dice la palabra de Dios que se le cayó el madero, ¿sí? Y lo obligaron a José de Arimatea a cargar en la cruz. Después lo desnudaron, lo tiraron al piso y lo clavaron al madero. Le atravesaron las manos y los pies, levantaron el madero con él clavado en él y de un golpe lo enterraron en la tierra. De modo que se dislocaron todos sus huesos, como dice el lamento del salmista en Salmos 22:14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. No sé si está sintiendo algo internamente al escuchar cómo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Para poder qué? Recuperar la masculinidad del hombre, la autoridad del hombre. ¿Sí? Dice que permaneció colgado en la cruz bajo el sol ardiente hasta que perdió las fuerzas y dijo: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y allí permaneció colgado, un espectáculo ante Dios y los hombres, y el peso de su cuerpo era sostenido por sus pies, hasta que los clavos desgarraron sus delicados nervios. Entonces la carga dolorosa pasó a sus manos y las desgarró, siendo esta una parte tan sensible de su cuerpo. Las heridas en sus manos lo paralizaron del dolor, que horrible habrá sido el tormento causado por los clavos que desgarraron el delicado tejido de sus manos y sus pies. Ahora todo su cuerpo sufría un horrible tormento. Mientras tanto, sus enemigos permanecían a su alrededor, señalándolo con desprecio, burlándose de él y de sus oraciones y deleitándose de sus sufrimientos. Y él dijo: tengo sed. Y le dieron vinagre. Al poco tiempo dijo: consumado es. Había soportado el máximo sufrimiento y dado evidencia plena de la justicia divina,
Y entonces recién ellos, ¿sí? Entonces en ese momento ellos se dieron cuenta quién era la persona que estaban crucificando. Reconocieron, wow, este es el verdadero Hijo de Dios. Entonces fue ahí donde Jesús entregó su espíritu. En tiempos pasados, hombres santos han comentado con amor los sufrimientos de nuestro Señor, y yo no vacilo en hacer lo mismo, confiando que los pecadores tiemblen y vean la salvación en la dolorosa llaga, ¿sí?, del Redentor. No es fácil describir el sufrimiento físico de nuestro Señor. Debemos aprender a reconocer que hemos fallado internamente, que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que en nuestra mente finita se nos complica, por decirlo así, comprender la magnitud del sufrimiento de Jesús. Es por eso que a veces hacemos lo que no es debido, a veces no le damos la respectiva importancia al sacrificio de Jesús y no hacemos valedero, ¿sí?, lo que Dios nos ha dado, la autoridad como hombre. Al principio dijimos que sudó gotas de sangre, pues era su corazón derramando a la superficie su vida a través de la terrible tristeza que dominaba su espíritu. En Mateo 26:38 el Señor Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que se venía. Él ya sentía la agonía, él ya sentía el dolor que iba a pasar, que iba a transcurrir, ¿sí? Mas, sin embargo, la traición de Judas y la deserción de los 12 discípulos entristecieron más a nuestro Señor. Pero el peso de nuestro pecado fue la verdadera presión sobre su corazón. Él ya sabía lo que iba a pasar con los discípulos, él ya sabía lo que iba a pasar con Judas. Lo que a él más le dolía era eso, ¿sí? Él tenía una presión en su corazón. Él sabía que iba a cargar todo el pecado del mundo a sus espaldas. ¿Sí? Murió por nuestro pecado. Y déjeme decirle que ningún lenguaje podrá jamás explicar la agonía de su pasión. Y qué poco podemos entonces concebir el sufrimiento de su pasión. Recordemos que Él dio todo, absolutamente todo por ti y por mí. ¿Qué estamos haciendo con ese sacrificio? ¿Estamos representando bien esa autoridad que Él nos ha delegado? ¿Estamos haciendo énfasis de que realmente somos hijos de Dios, cabezas de hogar, sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar? Cuando estaba clavado en la cruz, soportó lo que ningún mártir ha sufrido. Ante la muerte, los mártires han sido tan sustentados por Dios que han podido regocijarse. ¿Recuerdan de la muerte de Esteban? Él se regocijaba en esa muerte, ¿sí? Él decía, wow, pero veo los cielos abiertos, no me importa, ¿sí? Señor, perdónale los pecados, no le tomes en cuenta. Y estaba presente ahí Pablo, y Pablo entendió eso, por eso dijo después Pablo, ¿sí?, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero en Cristo Jesús, haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo sus mandamientos. Pero déjeme decirle algo, ¿sí? La muestra, ¿sí?, el clamor más amargo que él sufrió fue cuando él sintió y exclamó, dijo él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al saber que cargaba todo el pecado del mundo, él se sintió desamparado por su Padre. Pero la Biblia dice que era necesario que padeciese. ¿Sí? Era necesario que padeciese este dolor porque Dios no soporta el pecado. Y en ese momento Dios hizo a su Hijo por nosotros, lo hizo pecado. Y el alma del gran sustituto sufrió el horror de la agonía, en lugar de dejar que nosotros sufriéramos el horror del infierno al cual estábamos destinados los pecadores. Nosotros teníamos que ir a esa cruz, nosotros teníamos que haber soportado todo ese castigo. Mas sin embargo el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, tan infinito, ¿sí?, que Él dijo, hijo, a ti te toca, ¿sí? Y más aún, la Biblia dice que maldito todo el que es colgado en un madero
Pero ¿realmente sabemos el significado de esa maldición nosotros? ¿Podremos concebir eso en nuestra cabecita? Todo ese sufrimiento, todo lo que Jesús cargó. No creo, mis hermanos. El remedio para nuestro pecado se encuentra en el sufrimiento sustituto de nuestro Señor Jesucristo y en sus heridas. Nuestro Señor sufrió esta llaga por nosotros. Nos preguntamos, ¿hay algo que debamos hacer para quitar la culpa del pecador o del pecado? ¿Podemos hacer algo nosotros? La respuesta es, no hay nada que podamos hacer. Solo por las heridas de Jesús somos salvos. Solo por las heridas de Jesús somos sanos. Solo por las heridas de Jesús somos libres. Porque Él llevó todas las heridas y no nos dejó ninguna a nosotros. Yo les pregunto a mis amigos que me escuchan, ¿debemos creer en Jesús? Con todo este resumen del trajín hacia la cruz y del por qué Él fue a la cruz, ¿ustedes creen que es justo? ¿Ustedes creen que es justo que sí debamos creer en Él? Pues déjame decirte que sí, sí debemos creer en Jesús, sí debemos creerle a Jesús. Porque si decimos que cierto bálsamo cura, no negamos que necesitamos una venda para aplicar la herida. Pero déjame decirte que la venda no sana. El que sana es el bálsamo. El bálsamo es el que cura. ¿Y cuál es este bálsamo? ¿Cuál es la acción que debemos tomar? Es arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestra mala y vana manera de vivir, haciendo lo que nosotros creemos que está bien. Porque ciertamente debemos, porque el arrepentimiento es la primera señal de que hemos sido sanados. Y decimos que por sus llagas hemos sido sanados. El primer síntoma debe ser nuestro arrepentimiento sincero de corazón. ¿Sí? Reconocer que hemos sanado el corazón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque cuando sabiamente confiamos que Jesús ha sufrido por nosotros, descubrimos que Dios nunca nos castigará por el pecado por el cual Cristo murió. Él dio una sanidad completa, una salvación completa, una liberación completa, cuando dijo, por sus llagas hemos sido sanados. La justicia no puede permitir doble pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque la deuda no puede ser pagada primeramente por el garante y después por el deudor. Nosotros somos los deudores. Él es nuestra garantía. Se pagó con la garantía de su vida. Nosotros somos libres. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar este acto sustitutivo de Jesús, que nos libra de toda culpa y nadie puede acusarnos, ¿sí? Entonces yo te digo, amigo, ¿quieres aceptar a Jesús, ¿sí?, que ocupó tu lugar allá en la cruz? Al que laceraron, al que golpearon, al que escupieron. Déjame decirte algo, ¿sí? Si tú aceptas a Jesús, eres completamente libre de una vida pasada. ¿Cómo lo demuestras? Con arrepentimiento sincero de corazón. Porque Juan 3:18 lo dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque por su llaga fuimos nosotros dados. Déjame leerte un escrito de este varón Charles Spurgeon, que dice, ¿puede un hombre ser como Dios? ¿Qué diferencia enorme tiene que haber siempre entre Dios y el mejor de los hombres? No obstante, la gracia nos hace semejante a Dios en justicia, en verdadera santidad y especialmente en amor. ¿Te ha enseñado el Espíritu Santo a amar aún a los que te aborrecen?
Amas aún a los que no corresponden a tu amor como lo hizo Él cuando dio su vida por sus enemigos. Escoge lo que es bueno, te deleitas en la paz, procuras lo que es puro, te alegras siempre con lo que es amable y justo. Si tú haces todas estas cosas, entonces eres como tu Padre que está en los cielos. Eres un hombre piadoso y este es el texto para ti. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Amén, mis hermanos. Espero que esta pequeña lectura reflexiva o esta reflexión leída, ¿sí? Pueda ayudarnos a volver a escoger el camino que es nuestro Señor Jesús, a retomar esa autoridad que Él nos ha dado como cabezas de hogar y podamos seguir adelante, ¿no? Sacando adelante a nuestra familia, siendo ese sacerdote que Dios, recordemos, va a demandar de nosotros qué hicimos con lo que Él nos ha dado. Gracias, Padre, una vez más te damos por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre esta enseñanza. Señor, y queremos simplemente agradarte a ti, bendito Dios. La gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.